Como ustedes recuerdan, el pueblo de Israel salió de Egipto. Al tercer mes de la salida de Egipto llegó al monte Sinai. Allí recibió la Torá. Y cerca de esa fecha, no está escrito con exactitud cuándo, recibió la visita Moshe en el desierto cuando acampaba junto a todo Bnei Israel, de su suegro, de Yitro. Yitro fue a saludar a Moshe, a visitarlo. Resulta que ahora tenía un yerno famoso, popular. Había escuchado que había liderado el éxodo de Egipto y que ya estaba en el monte Sinai y había recibido la Torá. Entonces fue a visitarlo, a ver con sus propios ojos eso que había escuchado, y fue con Zipora, con su hija, y con sus nietos, con sus 2 nietos. Y vivió con él unos días, pasó ahí en el campamento. Esto está relatado en el libro de Shmot, en el libro de Éxodo. Y ahí Yitro vio el trabajo de Moshe día a día y vio que Moshe estaba sentado desde la mañana temprano hasta la noche. Y había una fila de gente de Bnei Israel que iban pasando uno por uno, trayéndoles dificultades, problemas, cosas para solucionar y para resolver. Yitro miró esto y cuando pudo le dijo a Moshe: así no vas a poder. Vos no vas a poder solo con todo Bnei Israel. Tampoco está bien que vos lideres al pueblo solo, que lo hagas solamente de acuerdo a tu criterio. ¿Por qué no buscás 70 skeinim, 70 experimentados? A eso llamamos skeinim, ancianos. 70 notables que reciban también el espíritu de la Torá y de los valores del pueblo de Israel, que ellos administren con vos al pueblo, que ellos gobiernen junto a vos al pueblo. Y bueno, y vos te vas a dedicar a esos asuntos que ellos no van a poder, porque en definitiva Moshe era el que hablaba y tenía línea directa con Dios y había sido elegido por Dios como líder. Este fue un gran consejo que le dio a Yitro a Moshe. ¿Y qué tiene que ver esto con la lectura de esta semana, con Parashat Be'alotja? Es que entre tantos temas también aparece que Moshe conversa con Yitro nuevamente en la Parashá y le dice: es momento de seguir camino, es momento de ir a la tierra que Dios nos prometió. Y lo invita a Yitro: vení con nosotros a la tierra prometida. Pero Yitro, no sabemos bien por qué, no pronuncia la frase que escuchamos hace muy poco de Ruth en Megilat Ruth: donde tú vayas, yo iré. No dice esto, sino que dice que va a volver el Artzive el Moladetí. Voy a volver a mi tierra y a donde yo nací. Y se despiden, todo bien, pero Yitro vuelve a su tierra, vuelve a su camino, ¿sí? Y Moshe sigue con el pueblo de Israel hacia la tierra elegida, hoy la tierra de Israel. Junto con Moshe y con el pueblo iba el arca de la alianza, el Aarón Abrit, el arca de la alianza con los 10 mandamientos que estaban en las tablas. Entonces ellos se trasladaban con esta bendición y este regalo que habían recibido y lo tenían que llevar a la tierra de Israel. Y es aquí en esta parashá donde aparece el versículo que cantamos nosotros a la mañana cada vez que abrimos el Aarón HaKodesh. Vayehi binso Aarón vayomer Moshe. Kumá Adonai. ¿Sí? Estas frases que quieren decir. Y cuando se trasladaba el Aarón, ese armario donde se llevaban la Torá, ¿sí?, Moshe decía: levántate, Dios, veyafutzu hoy veja, que se vayan, se diseminen tus
enemigos, ¿sí? Y todos tus enemigos, todos los que te odian, que desaparezcan. Y después continúa, no con lo que cantamos en la braja, en la tfilá, continúa con otra parte que dice, y Dios, que después aparece al final, cuando guardamos la Torá, Ubenujo y Omar, ¿sí? Que es, y cuando se quedaba quieta el arca de la alianza, digamos, Adonai retorna hacia Israel. Quedó esto, y lo vamos a ver mañana, no solamente al abrir el Aarón HaKodesh, quedó también como muy emblemático que cuando abrimos el Sefer Torah, ese párrafo está entre dos letras nun invertidas. Pero eso lo voy a contar mañana a la mañana y lo vamos a explicar. Ahora quiero ir sobre este tema, que cuando abrimos el Aarón HaKodesh, rememorando que cuando se trasladaba el Arca de la Alianza, Moshe decía que se alejen, se dispersen, se vayan los enemigos. ¿De qué enemigos hablaba? En realidad, los enemigos que ellos habían tenido el pueblo de Israel, si nos vamos a la época del desierto, eran los egipcios que ya habían muerto en el Yam Suf, en el Mar Rojo. Después, Amalek, a quienes también habían vencido. Y en realidad, ¿quiénes eran los enemigos? Esa es una pregunta que aparece en nuestros textos. Y en realidad en la misma parashá después aparecen en el pueblo los rebeldes, la oposición, los que ponen el palo en la rueda, los que no dejan gobernar, los que se quejan con Moshe. Y esa es la lectura clásica, y esa iban a ser mis palabras para el día de hoy. Pero ¿quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos cuando abrimos el Aarón HaKodesh? Cuando trasladamos las palabras de la ley, la moral y la ética del pueblo judío. Los enemigos son los gobiernos autoritarios. Son los gobiernos que no pueden seguir el consejo de Yitro, de gobernar en democracias, en equipos de trabajo, donde se distribuye el poder y no se concentra la autoridad y entonces la maldad. ¿Quiénes son los enemigos? Los enemigos son los que enseñan a los más jóvenes que se consigue lo que se quiere destruyendo y matando, trayendo sangre a nuestro mundo. Los enemigos son quienes quieren destruir al pueblo de Israel. Y son los enemigos del mundo porque con esto comienzan y después siguen. Porque los enemigos son quienes silencian las voces de las mujeres, quienes castigan a latigazos a quienes no obedecen sus órdenes, quienes humillan a las minorías, quienes aborrecen a los homosexuales, quienes deciden unilateralmente qué está bien y qué está mal, que se olvidan de la primera Torá que bajó acá a la tierra. Hoy vuelvo sobre esta frase que aparece justo en nuestra parashá. No solamente la decimos a la mañana, justo en nuestra parashá. Parashat Be'alotcha, que tiene muchos temas, pero tiene ese texto resaltado entre dos nun dadas vueltas. La explicación de las nun, la letra N en hebreo, puede ser mucha, pero jamás va a ser para nuestro pueblo la de Noflim, que vamos a caer. No vamos a permitir que con relatos y slogans banales
nos venga alguien a decir que no podemos defendernos, que no podemos luchar por nuestra existencia. Lo que pasó y está pasando, el ataque a Irán y lo que pasa en Israel, no tiene que ver con lo de Gaza, no tiene que ver con los secuestrados. No solamente que todavía hay cuerpos que tienen que volver a Medinat Israel y deben ser enterrados con dignidad. No solamente que hay secuestrados en Gaza y deben volver a sus familias, sino que ahora nuestros hermanos en Medinat Israel, por defenderse, por defender la existencia de Israel y la nuestra, la existencia judía, tienen que pasar horas en los miklatim, en los refugios, en lugares de seguridad. Y esto no es simple, no es así nomás, total corro el refugio. Hay enfermos en hospitales, hay gente mayor, hay gente que está haciendo tratamientos oncológicos y así 1.000.000 de cosas. Niños que van a quedar traumados por años y años. Es una bendición que tengamos Medinat Israel. Y es una bendición que tengamos a Tzal, el ejército de Israel. Hoy comparto con ustedes que encuentro que no solamente a veces nosotros dentro de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, dentro de nuestras familias, nos enemistamos y nos convertimos en enemigos entre nosotros. Hoy comparto que hoy tenemos que estar juntos y que el enemigo que acecha está afuera y tenemos que protegernos nosotros. Y les aseguro que así, si lo logramos, se va a proteger también nuestro mundo y hay una humanidad que nos lo va a agradecer. Shabbat Shalom. Los voy a invitar a ponerse de pie. Mateo.